Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Gerardo Novoa Herrera. Él es director de asesoría tributaria del Grupo Verona y vamos a hablar con él sobre la necesidad de cumplir con el pago del impuesto predial para evitar un remate de su inmueble. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo es esto de que si es que alguien no paga el impuesto predial se expone al remate de su propio inmueble? En realidad, toda deuda tributaria, y el impuesto predial es un tributo, puede ser cobrado por la administración pública, por la administración tributaria, en este caso la municipalidad, en forma coactiva. Y la ley de procedimiento coactivo le faculta a la municipalidad a buscar propiedades del deudor con el cual hacerse el cobro de la deuda. Si la persona no cumple con el pago y al final la municipalidad hace el embargo del bien que en este caso es su inmueble, puede llegar hasta el remate, ¿no? Esa es en realidad una posibilidad legal, pero que yo veo que es muy poco factible que se dé. ¿Por qué? Porque la deuda de los tributos municipales en realidad no son tan altas, ¿no? Esto se ve mucho más fácil en las deudas que tienen los contribuyentes empresas con la SUNAT, ¿no? Deudas por impuesto de la renta, por impuesto de IGB, donde la deuda que no se paga se puede terminar siendo impagable, ¿no? Por los intereses que se van acumulando, en el cual obviamente la SUNAT sí tiene también la misma facultad, la facultad de cobrar coactivamente el tributo. Hay una gran cantidad de inmuebles en el Perú, digamos, de propietarios que no pagan su impuesto predial. Sí, es verdad, o sea, es cierto que en la costa el incumplimiento es menor que en la sierra y la selva, pero es un tema de poder controlar el pago del impuesto. ¿Dónde es que la municipalidad puede conseguir información de quiénes son los morosos, los que no declaran o no pagan el impuesto predial, o los arbitrios, ¿no? Es en registros públicos, o sea, quiénes son propietarios de los inmuebles, porque su catastro, el catastro municipal que tiene ellos, no tiene la información completa de todas las propiedades que hay en el ¿Pero se está cruzando la información? ¿La municipalidad sí, está pudiendo ir a registros? Exactamente, puede ir a registros públicos y investigar si es que hay alguien que tiene propiedades en su jurisdicción y que no está declarando ni pagando los impuestos. Entonces, obviamente en la ciudad de la costa, y sobre todo en Lima, es más fácil detectar eso, ¿no? Esos incumplimientos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi catastro y tengo posibilidad de cruzarlo con registros públicos, y en la costa es más fácil que uno que adquiere una propiedad busque proteger esa propiedad inscribiendo en registros públicos, ¿no? Para que no me puedan quitar mi propiedad. ¿En la sierra y en la selva qué pasa? En la sierra y la selva el catastro es mucho más incompleto, porque también la gente que adquiere propiedades la adquiere muchas veces por posesión simplemente y no llega a ser el trámite complicado, es verdad, de inscribir su propiedad en registros públicos. Entonces, si uno va a la municipalidad, no declara su propia propiedad porque quiere que se hace suya, ¿no? Que sea suya, que frente a los terceros. En ese caso, la municipalidad no tiene forma de saber quién está evadiendo el impuesto. Es un tema de información, básicamente. Ahora, el tema es que es responsabilidad de los propietarios preocuparse por pagar sus impuestos, entre ellos el arbitrio y el impuesto predial, digamos, puntualmente, porque finalmente es dinero que entra a la municipalidad y que se utiliza para diferentes cosas dentro de la comunidad. Es importante, digamos, que nos acostumbremos a pagar ese tipo de impuestos. Y entiendo que el tema, por ejemplo, de las amnistías es bastante regular y, por lo tanto, hay mucha gente que espera hasta el último trimestre, si es que lo paga también, para hacer este pago, ¿no? Es verdad, hay una especie de mala práctica, ha habido básicamente en el pasado, porque actualmente no es tanta como antes había, que las municipalidades siempre daban amnistía al final del año para que los que no han declarado o pagado sus impuestos, sobre todo el predial, los puedan declarar y pagar sin pagar multas ni intereses, ¿no? O de forma fraccionada inclusive, ¿no? Porque es una forma de agenciarse recursos de forma fácil. Pero ¿eso qué incentiva? Incentiva al moroso, porque el que cumple puntualmente con el pago de sus tributos se ve perjudicado. ¿Sí? Porque, obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de no declarar y pagar el impuesto? Una, que me cobren intereses moratorios. Y dos, que me pongan una multa por no haber declarado la adquisición del predio, ¿no es cierto? ¿No? Y esto, si yo al final sé que la municipalidad va a sacar, por un tema de recaudación básicamente, una amnistía en la cual el que no pagó puntualmente se ve beneficiado porque termina pagando a final del año, o inclusive deudas de años anteriores sin pagar ni multas ni intereses, entonces dice, bueno, mejor espero para que haya la próxima amnistía, o pues de repente me detectan. Y hay un tema también de prescripción. Usted sabe que los tributos, incluido el impuesto predial, prescriben a los 4 años del año siguiente de su declaración. Entonces, si yo, por ejemplo, tuve una propiedad, la adquirí en el año 95, ¿no? Y no pagué nunca predial y de repente ahora me detectan, solamente pueden cobrarme los últimos 4 años del impuesto.
Entonces, donde todo el tiempo que tuve la propiedad y no pagué impuesto, el impuesto predial, nadie me va a poder exigir el pago por una cuestión de falta de diligencia de la municipalidad de buscar quiénes son los que están evadiendo el impuesto. ¿No? Ahora, el tema del pago del impuesto predial, en todo caso, para dejarlo claro, es importante que todas las personas que tienen la obligación de pagar ese impuesto predial, o eventualmente los arbitrios también, lo hagan, digamos, primero porque se tiene que hacer, y segundo porque existe la posibilidad, entonces queda claro, de que la municipalidad pueda, a través de una ejecución coactiva, rematar el inmueble. Me imagino que primero poniendo, digamos, en la partida electrónica de la propiedad del inmueble, la inscripción, una inscripción, un embargo preventivo, sí, ¿no? Y luego ya ir al remate. Sí. Entonces es importante porque finalmente podrían perder una propiedad por el hecho de no pagar el impuesto predial. ¿Cuántos remates aproximadamente sabe que se han hecho con respecto a este tema de gente que no ha pagado impuesto predial? En realidad no son muchos, o sea, ¿por qué? Porque efectivamente, primero, para tenerlo bien claro, el impuesto predial no es un impuesto muy alto en relación al precio de la propiedad por dos cosas. Primero, que el autovalúo, o sea, el impuesto se calcula aplicando la tasa sobre el autovalúo del predio. Este autovalúo del inmueble siempre está desfasado con su valor real, más o menos un 3-1. ¿Y por qué? Porque los valores unitarios que aprueba el Ministerio de Vivienda y Construcción y que son determinados por la Consejo Nacional de Tasaciones están por debajo del valor real del inmueble. Siempre están por debajo. La mayoría de autovalúos, ¿no? Entonces, decir, todos son bajos. Y el impuesto no llega al 1%, o sea, hay tramos que van de 0.2, 0.6 en función al monto del autovalúo, pero el máximo de impuesto es 1%. Entonces, si te pones a pensar, a ver, por dejar de pagar el 1% del valor autovalúo, que es un tercio del valor real de la propiedad, yo voy a terminar perdiendo mi propiedad. O sea, es bien raro que se dé. Pero sé de casos que sí, efectivamente se han dado, ya sea por dejadez del contribuyente que no se enteró, que le estaban embargando, que no fue al remate y termina perdiendo su propiedad, ¿no? Pero es importante resaltar ese tema de la obligación porque ahora, por ejemplo, digamos, durante los últimos años ha habido un crecimiento en el crédito hipotecario. Eso significa que, obviamente, ha habido cada vez más cantidad de gente comprando una vivienda y el flujo proyectado, si su propio flujo proyectado, lo que la persona, el comprador está pensando que va a desembolsar, no solamente es el costo del crédito, sino adicionalmente el costo del mantenimiento del edificio, si es que ha comprado un departamento, y cosas como el impuesto predial, que, y los arbitrios, que si lo sumas, digamos, dependiendo, una cosa es que sea el valor del inmueble y otra cosa es que depende del ingreso que tiene la persona, que puede ser muy diferente también al valor del inmueble. Yo primero pagaría mi impuesto y después le pagaría al banco. ¿Por qué? Porque el banco, por más que tenga la hipoteca del inmueble a su favor, el proceso de ejecución del remate de la propiedad es mucho más largo. El Poder Judicial, en cambio, la municipalidad tiene un proceso mucho más expeditivo, que es el de cobranza coactiva, en el cual te puede en menos de un año sacando a remate el inmueble, ¿no? Entonces, si no es que siga todos los 3 años, 4 años que se muere un banco rematando el inmueble. Porque es mucho más expeditivo. Entonces, yo tuviera que hacer unas prioridades de pago de mis deudas en función al inmueble que he adquirido, primero pagaría los tributos municipales, ¿no? Entonces, hay un tema también, ¿por qué hay morosidad en el pago del impuesto predial sobre todo? Es porque el propietario siente que no está recibiendo nada a cambio del impuesto que paga, ¿no? Sí, pues. Porque dice, yo voy a pagar arbitrios. Los arbitrios son baja policía, limpieza pública, me recogen la basura, serenada cuando me recoge la basura. Entonces, ya estoy pagando arbitrios por un mal servicio que me da la municipalidad y encima tengo que pagar un impuesto que no tiene ningún tipo de retribución a mi persona. Pero esos son los impuestos. Los impuestos no tienen ninguna retribución directa al contribuyente. Es para simplemente financiar la actividad del Estado, en este caso del gobierno local, ¿no? En la municipalidad. Entonces, por eso que hay reticencia, ¿no? Y además, cuando uno empieza a leer que ha habido casos en los cuales han estado funcionarios municipales apropiándose, ¿no?, indebidamente de los dineros de los contribuyentes, uno dice, oye, yo voy a pagar impuestos para que al final se lo esté llevando a alguien que no en forma ilegal. Entonces, es un tema de conciencia. Yo creo que si la municipalidad, y por eso que la municipalidad es como Surco, San Isidro, Miraflores, donde uno ve un poco más de labor a favor del ciudadano, ve que el serenazgo sí es efectivo, que efectivamente hay limpieza pública, el nivel de morosidad es mucho menor. Claro, pero es el huevo o la gallina. El problema es que no puedes hacer mientras no tengas plata. Exactamente. Y la otra persona dice, pero no tengo plata, digamos, no pago, pues no hacen. Bueno, de algún lado se tiene que romper el círculo vicioso del huevo o la gallina. Y el tema es primero que haya plata para poder hacer cosas. El tema es que los alcaldes tienen que ser suficientemente buenos gestionando ese dinero para que se vean las cosas, el impacto de las cosas en la comunidad. Para que ellos mismos sientan, o sea, el contribuyente sienta que lo que está aportando sí le retribuye a él con una mejor, mejor lugar para vivir, ¿no? Exactamente. Ahora, los arbitrios entiendo que para el 2014 van a subir. En realidad sí, o sea,
hay una diferencia sustancial en cómo es que se aumenta o se puede aumentar los impuestos, el impuesto predial o los arbitrios. El impuesto predial aumenta en función a lo que aumentan los valores unitarios de construcción. O sea, yo tengo que pagar el impuesto en función al autoavalúo, y el autoavalúo se calcula en función a los valores unitarios de construcción que aprueba el Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda cada año los ajusta en función a la inflación, al índice de precio por mayor, y todo dependerá del valor del material predominante de mi predio. Si es cemento, ladrillo, cómo ha subido eso, y entonces aumenta el valor de mi propiedad, el autovalúo, y por eso que aumenta el impuesto. No es que aumente la tasa siempre es la misma, ¿no? Es 0.2, 0.6 o 1% dependiendo Digamos, del valor. la revalorización de los inmuebles en los últimos años está impactando directamente en el valor final y el impuesto, obviamente, ¿no? En cambio, arbitrios no, arbitrios la municipalidad los aprueba, pero tiene que aprobar el aumento con un sustento técnico de cuánto ha aumentado el costo del servicio que le estoy dando al contribuyente. Porque el arbitrio es un tributo distinto al impuesto, en el cual es la retribución que hace el contribuyente por un servicio que efectivamente recibe. Serenado, limpieza pública, que me recoge la basura, etc. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que aumentan los arbitrios? En función al aumento del costo del servicio que doy. No puede aumentar más allá. Entonces, el próximo año, entiendo, ¿los arbitrios van a aumentar? En la medida que haya aumentado los costos del servicio que presta, ¿no? Por ejemplo, si la Municipalidad de San Isidro adquirió 100 camionetas más para serenazgo, aumentó su costo del servicio de serenazgo, por lo tanto el próximo año va a aumentar el impuesto, el serenazgo, ¿no? El arbitrio. Pero entiendo que la mayoría de municipalidades van a aumentar sus arbitrios para el próximo año. Sí, la mayoría van a aumentar. Por lo tanto, todos los años aumentan, ¿no? Ahora, hubo una discusión importante a nivel del Tribunal Fiscal, que es el órgano que disuelve las disputas entre los contribuyentes y la Administración Tributaria, en el cual algunas municipalidades aumentaron los arbitrios de forma desmedida. Se aumentaba en 30, 40%. Sin tener sustento técnico, ¿no? Y fueron por lana y salieron trasquilados, porque esos años no pudieron cobrar nada. La municipalidad se vio obligada por un mandato del Tribunal Fiscal a devolver lo que había cobrado indebidamente. El 100% lo había cobrado. O sea, ni siquiera cobró el 130 de lo que veo. Como la ordenanza estuvo mal dada, la ordenanza que aumentó el arbitrio, y no tenía ningún valor legal, no tenía la municipalidad aptitud para cobrar los arbitrios. Y además es importante, porque tú para cobrar arbitrios tienes que primero aprobarlos mediante una ordenanza municipal, ¿no? Ese aumento, si no, no puedes, ¿no? Ahora hay todo un problema con respecto a las municipalidades, con respecto al tema de que a veces dicen que las ordenanzas tienen rango de ley, y eso, digamos, es como que la municipalidad es un mundo aparte que no tiene nada que ver con el resto de la legislación o del gobierno, y eso no es así en realidad. Está en la Constitución, lo que pasa es que efectivamente las ordenanzas tienen rango de ley, pero en la materia de la competencia de la municipalidad. O sea, una ordenanza, por ejemplo, la que sacó el gobierno regional eso es una norma regional, pero igual se aplica. No puede ir contra el sistema jurídico nacional, ¿no? Por más que tenga rango de ley, no puede derogar leyes que no es su competencia. Entonces, la municipalidad sí puede dar ordenanzas para el tema de licencias, para el tema de tributos municipales, pero no podría, por ejemplo, cobrar un impuesto a la renta para la jurisdicción del Estado, porque no tiene competencia, ¿no? Pero inclusive en el tema de licencias municipales tienen que adecuarse a lo que dice la ley, entiendo, de la licencia de funcionamiento, y no pueden irse más allá de eso. Hay una ley de titulación municipal que es la ley marco, en la cual todas las jurisdicciones municipales tienen que suscribirse, tienen que cumplir una serie de parámetros, una serie de requisitos para aprobar esa norma, ¿no? Ahora, quiero ponerle, para terminar nada más, un caso sobre la mesa. Escuché la vez pasada, me comentaron de un caso de una señora, una anciana, una multa de un vehículo a nombre del hijo. La multa era de 400 soles, le embargaron, no pagó la multa, el SAT le embargó el vehículo, se fue a remate, se remató el vehículo, pero habían subido tanto las moras y los costos que no solamente se vendió el vehículo y no se terminó de cubrir la deuda, porque se habían generado intereses y costos sobre el tema de la ejecución, y ahora están rematando su departamento. Esto me pareció, digamos, algo irreal, pero ¿es posible este tipo de casos? Legalmente es factible, ¿no? Como te digo, es un poco raro que se dé. ¿Por qué? Porque obviamente, por más que la deuda haya crecido por intereses, la tasa de interés moratorio de las deudas tributarias está en 14% anual, ¿no? Y no es capitalizable como era antes. Y yo veo un poco raro que se llegue a ese extremo, pero desde el punto de vista estrictamente legal se puede. La municipalidad tiene esa facultad, y está en la ley de cobranza coactiva, en la cual establece que un deudor tributario responde por las deudas tributarias con su patrimonio, y obviamente si lo único que tiene es ese departamento, bueno, si no consigue el dinero de otra fuente de financiamiento,
su casa será rematada, ¿no? Obviamente O sea, que se remata la casa, se cobra la deuda y el remanente se le entrega al propietario, ¿no? claro, por una deuda de 400 Pues, y pico soles podrías eventualmente perder tu casa, tu carro. Es todo. raro, ¿no? Yo he visto casos en los cuales Es un caso extremo, en es un realidad, caso pero- extremo y uno puede llegar a impugnar judicialmente ese remate, ¿no? Sí. Porque va contra cualquier principio de confiscatoria, ¿no? Sí, entiendo que no es tan fácil en realidad, Sí. pero digamos, ya en la práctica, ¿no? En la práctica. Hablando en la práctica. Pero bueno, en todo caso, lo importante, la moraleja acá es, todas las personas tienen que estar al día en el pago de sus deudas, impuesto predial, arbitrios, todos los temas que tienen que ver con el tema del SAT, porque eventualmente sí, pues, podría haber un remate detrás de sus bienes, su patrimonio, Sí, vehículos, inmuebles, etcétera. la municipalidad es que cobran los tributos, o sea, el SAT es la que cobra los tributos de la Municipalidad de Lima, Ujú. por los predios que están encercados. Claro. Cada jurisdicción ya tiene su propia, ¿no?, administración tributaria. Pero esto, obviamente, estamos hablando de Lima, pero eso a nivel nacional. Es a nivel nacional. Es a nivel Es un nacional. impuesto, claro, A nivel nacional. Muchas gracias, señor Gerardo Novoa. Ha sido el señor Gerardo Novoa, director de asesoría tributaria del Grupo Verona. Así que ya saben, tienen que estar al día en sus pagos para evitar contingencias como remates de vehículos o inmuebles.